Bueno, y este año realmente queremos tratar de hacer el mayor aporte posible en lo que nosotros llamamos consenso, porque creemos que la educación ayudamos a hacerla mejorar entre todos y que el único camino es ir consensuando los próximos pasitos que podemos ir dando, así que de ahí la importancia enorme de nosotros. Bueno, y veo muchísimas caras conocidas nada, expertos en educación que forman parte de nuestro Consejo de Referentes Educativos, funcionarios de gobierno, directores de ONG, también integrantes de distintas empresas. Bueno, gracias a todos por estar acá. Nada, es un lujo poder impulsar estos consensos todos juntos. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Mariano, te dejo el espacio. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos y todas por participar de este encuentro, que el año pasado lo llamábamos Diálogos por la Educación, pero ahora le cambiamos el nombre para que responda a uno de los ejes de esta organización, que es el tema de consensos. Muchas gracias especialmente a Axel Rivas y a Walter Graubach por haber aceptado nuestra invitación. Muchos o todos vimos el documento que difundió Axel como una respuesta, digamos, pedagógica, técnica a la vuelta a la presencialidad, que nos pareció muy interesante que lo pueda exponer aquí. Nos pareció muy interesante invitarlo a Walter también, que es el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, hace muchísimos años. De hecho empezamos juntos y yo volé rápido y él todavía sigue siendo ministro de Educación. Una amplia experiencia, toda su vida dedicada al tema de la política educativa. Así que vamos a empezar. La mecánica es muy sencilla, los que son habituales ya la conocen. Axel va a exponer su trabajo en alrededor de 20 minutos, aunque solemos no ser estrictos con el tiempo porque nos interesa que la gente pueda exponer con libertad. Después Walter va a comentar ese trabajo y puede hacer otros comentarios durante unos 10 minutos, y después abrimos a preguntas y comentarios de parte de los presentes. Les pedimos que pidan la palabra por el chat y se la vamos a ir dando en orden de pedido. Les pedimos en esos casos que sean breves y lo más precisos posible para que todos podamos conversar. Mi rol acá es un rol de moderador, así que en algún momento sí, tal vez tenga que intervenir para simplemente moderar, pero solo eso. Bueno, la presentación de Axel, parece que todos lo conocemos, es doctor en Ciencias Sociales, es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es el presidente del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación y es un colega que tiene una extensísima producción académica, profesional y también de participación en la conversación pública. Y Walter Graubach, como ya lo dijimos, tuvo una extensa carrera en el sindicato docente cordobés y desde hace 12 años es ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ambos y si querés, Axel, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Ignacio, y a todos y a todas las presentes por estar esta mañana acá. Para mí es un gusto, un honor poder conversar con ustedes. Creo que necesitamos mucho estas conversaciones, con mucha honestidad y franqueza y mucho intercambio para afrontar el difícil presente que vivimos. Así que muchas gracias por invitarme y gracias, Walter, por estar también en un día que, bueno, en unos días que deben ser muy, muy ajetreados en la gestión. Bueno, él sabe que lo admiro mucho a Walter como ministro y, bueno, me interesa también mucho escucharlo. Ya hemos charlado en estos días, así que tengo un poco un anticipo de lo que están haciendo en Córdoba.
Bueno, yo lo que quería, bueno, y además saludar muy especialmente a muchos de ustedes que los conozco desde hace muchos años. Es rara esta modalidad de la virtualidad, uno se quiere encontrar de otra manera, pero bueno, saludar especialmente a todas las queridas personas que están aquí, que nos conocemos hace muchos años. Yo quería hacer una presentación que tiene un poco dos partes. La primera parte es algo que no esperaba hablar tanto cuando me convocó Mariano hace ya algunos días, pero vivimos una realidad muy cambiante, y yo venía hablando mucho, quizás algunos también me escucharon cuando estuvo el ministro aquí en una de estas conversaciones, hablando mucho de la importancia de pensar en términos dilemáticos, afrontar los dilemas y poder trabajar sobre los dilemas, no pararse en posiciones absolutas. Y yo le agregaría otra D a la de dilemas, que es la de dilemas dinámicos, porque este es un dilema muy dinámico, con lo cual no es un dilema que uno dice, bueno, pena de muerte sí o no, bueno, es relativamente filosófico, ¿no? Esto es un dilema que va cambiando y nos obliga no solamente a tener la flexibilidad del pensamiento dilemático, sino la flexibilidad del pensamiento dinámico. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos días nos agrega un signo de interrogación, y me refiero especialmente a la realidad epidemiológica, de la cual obviamente no soy experto, pero leo todo lo que puedo porque me parece inevitable para poder pensar la realidad educativa. Y creo que estamos lamentablemente en una situación preocupante hacia adelante. Me parece que ese es un dato nuevo. Yo hace 10 días no pensaba así, 10 días literales. Veía las cosas un poquito más estáticas con todo el dinamismo que venían teniendo, pero asumiendo, bueno, ya sabemos algo de lo que pasa, ya sabemos más o menos cómo es este tema del contagio, bueno, de la llegada de las vacunas que se retrasa, ¿no? Pero creo que los datos adicionales son la llegada de estas nuevas cepas del virus, que ya están, bueno, por lo menos por lo que yo entiendo son 3 cepas, pero pueden ser más, y se están extendiendo, y donde se extienden, lo que demuestran es que tienen mayor capacidad de contagio, mucha mayor capacidad de contagio que la cepa que conocíamos y que estuvo entre todos nosotros, y que todo indica que es inevitable que lleguen. Es decir, ya hay muestras de que están en Argentina, y así como en marzo del año pasado estábamos parados ante esta realidad tan incierta de cuándo llega el primer caso a Argentina, qué va a pasar después, yo creo que ahora estamos en una situación similar con estas nuevas cepas, que al ser mucho más contagiosas, entre un 40 y un 80% más contagiosas, su capacidad de replicarse es exponencialmente mayor, e incluso los primeros estudios indican que son levemente más peligrosas y que podrían serlo más todavía, es decir, tienen más mortalidad. Esta situación nos obliga a estar preparados para una realidad en la cual probablemente en un mes o dos, no más, y los modelos matemáticos son bastante precisos, donde se pone ese modelo matemático en funcionamiento, casi que predice exactamente día por día cuántas personas van a tener esta nueva variante, porque pasó, si quieren mirar los casos de Inglaterra, Portugal, Florida, bueno, el más terrible ha sido el de Manaus, en Brasil, pero son casos donde incluso con modelaje, bueno, en Estados Unidos lo están haciendo mucho, el modelaje matemático de cuándo va a ser la cepa dominante y se convierte en la cepa dominante, ¿no? Las cepas que están llegando. Esto se adiciona con la situación de que en nuestro caso la vacuna viene muy lenta. Lamentablemente tenemos una nueva realidad, que es una separación dolorosa de los países que tienen capacidad de vacunar más rápidamente que los que no la tenemos, una nueva dimensión de la desigualdad. Y, por ejemplo, cuando yo leo mucho, como siempre Estados Unidos produce mucha información, uno ve que allí la carrera es entre la nueva cepa y la vacuna, ¿no? El problema aquí es que va a ser entre la nueva cepa y la no vacuna, o la vacuna muy lenta, ¿no? Con lo cual, creo que nos tenemos que preparar para próximos meses donde la situación va a ser muy distinta a la que conocemos, y mucho más grave. Vuelvo a decir esto, hace 10 días yo esto ni lo tenía en mi mente, y
cuando me llamó Mariano ni estaba entre mis preocupaciones, era más bien la preocupación cuándo llegaba la vacuna y cuánta gente se iba a poder vacunar. Es decir, por eso agregué con mucho énfasis esta palabra de dinámico, ¿no? De este concepto dinámico. Dicho todo esto, también creo que es muy importante asumir la capacidad del pensamiento científico en toda su dimensión. Creo que hemos asistido en los últimos meses a un debate científico en muchos sentidos muy valioso. Que todos estemos hablando de la revista The Lancet me parece que es un agregado de valor para toda nuestra sociedad, pero al mismo tiempo, cada vez que hay dilemas sociales fuertes, la ciencia puede ser manipulada, y en nombre de la visión o la perspectiva científica, uno puede hacer también una construcción de una narrativa y una manipulación de los pensamientos. Y yo creo que ha habido, en torno del debate educativo, una visión muy sesgada de toda la investigación que se viene haciendo sobre el contagio en las escuelas. Creo que yo he leído muchos papers, muchísimos, y lo he hecho con esta visión científica integral, es decir, tratar de hacer lo que uno hace cuando hace un estado del arte, o un estado del arte sistemático, que es mirar toda la producción y tratar de aproximarse con toda la rigurosidad científica a la revisión del estado del arte, y no hacer este cherry picking de el paper que me gusta es el que cito, ¿no? Y cuando uno mira toda esa revisión, la verdad es que hay muchos documentos y papers que dicen que los niños no contagian en las escuelas mucho o contagian muy poco. Hay estudios serios que muestran que el riesgo de contagio en las escuelas, sobre todo de edades más tempranas, es bajo, pero también hay muchos estudios, y remarco la palabra muchos, que indican que sí hay contagio en las escuelas. E incluso algunos de los que yo creo más interesantes, sobre todo en Estados Unidos, indican que el contagio es mucho más fuerte cuando hay mucha circulación del virus, y las escuelas expanden cuando hay una circulación importante, y cuando la circulación es relativamente normal entre intermedia o baja, las escuelas no reproducen el virus, ¿no? Es decir, son espacios muy seguros. Esto me parece muy importante porque la realidad es que los niños y los jóvenes contagian. Los niños parecen contagiar bastante menos, pero contagian. Y los jóvenes contagian más, ¿no? Y sabemos cada vez más y cada vez más claramente que el virus tiene una transmisibilidad muy, muy marcada por aerosol, es decir, por espacios cerrados. Entonces ahora sabemos mucho más claramente que el lugar más peligroso es el lugar cerrado y sin ventilación, ¿no? Dicho todo esto, me parece que hay como una consideración a hacer sobre, bueno, ¿cuál es el valor que nosotros asignamos a la educación frente a este riesgo, ¿no? Y yo estoy seguro, bueno, en esto vamos a compartir creo que con la gran mayoría, que el daño que se ha hecho a nuestros niños y jóvenes es de una dimensión extraordinaria, muy difícil también de cuantificar, porque así como el virus no lo vemos porque va por el aire, tampoco vemos lo que pasa dentro de muchos hogares, el dolor y el sufrimiento de familias enteras y sobre todo de los niños y jóvenes, que son los últimos que queremos que sufran en esta sociedad. Y creo que todo eso nos ha llevado a impulsar mucho el regreso a clases. Y yo creo que ese debate es totalmente necesario, que lo peor que podemos hacer es entrar en una división, bueno, cercana a lo corporativo, de que el sector educativo se cierra y para tratar de evitar su propio riesgo, le genera todo el daño que le genera a los niños y jóvenes que no asisten a la escuela. Con lo cual, toda esa discusión yo creo que ha sido muy valiosa. Lamentablemente creo que ha estado atrapada en parte por la grieta, y que eso no es bueno porque la grieta nos saca del pensamiento científico, nos saca de este pensamiento dilemático y dinámico, y nos puede crear ciertos encierros, ¿no? Entonces, dicho todo esto, tratando de hacer una recuperación, me pasó algo también en estos días. Hice una consulta con muchos colegas de América Latina, bueno, también con colegas europeos, para adelantar un poquito el reloj, ver cómo lo hicieron ellos, pero sobre todo con colegas de América Latina, y a mí me impacta mucho que
nosotros vamos a hacer el primer experimento grande en América Latina. No hay ningún país hoy que esté planteando un regreso a clases masivo como está planteando Argentina en toda América Latina. Están planteando en muchos casos regresos parciales, con distintos modelos, en algunos casos ningún tipo de regreso, como por ejemplo en México, Brasil, y las realidades epidemiológicas son parecidas a la nuestra. Es decir, nosotros estamos en un nivel de contagio alto, sobre todo en los ámbitos urbanos, y estamos volviendo de manera masiva a las clases cuando en otros países de la región no lo están haciendo. Hay mucho de esta experiencia europea, esta idea de en Europa, bueno, en varios países europeos lo último que se hizo fue cerrar las clases, y entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Será una cuestión sindical, que acá los sindicatos bloquean todo? Bueno, puede ser algo de eso, pero también es cierto que las condiciones de vida y sobre todo las condiciones de las escuelas en Europa son distintas. Aulas más grandes, tienen otro equipamiento, tienen mayor disponibilidad de recursos, y eso es una diferencia. Entonces estamos haciendo un experimento único. Dicho todo esto que acabo de decir, que habrán visto que es bastante pesimista en muchos sentidos, estoy de acuerdo con que se abran las escuelas. Estoy de acuerdo, ¿por qué? Por dos motivos. Bueno, primero que nada porque lo dije antes, la necesidad de los niños y jóvenes es una prioridad. Sí. Y por otros dos motivos. El segundo es, bueno, hay un dato que no conocemos, que es que no sabemos cuánto del contagio que ya existe por circulación de personas, pienso en niños y jóvenes reuniéndose en las casas, porque tienen que vivir, se tienen que encontrar y se encuentran. Después podremos ver si eso lo estamos regulando bien o mal, pero está ocurriendo. Si eso trasladado a la escuela, en realidad va a hacer que no crezcan los contagios porque ya se estaban contagiando en las casas y ahora se van a contagiar en las escuelas, pero digamos que podemos atravesar. Si no tuviésemos todo este tema de que vienen las nuevas cepas, probablemente las primeras semanas quizás, no tenemos idea de estas cosas, pero quizás nos darían como información que no hay más contagios. Y eso es porque, no necesariamente porque no se contagian en la escuela, sino porque reemplazamos un lugar de contagio por otro, y yo creo que ese lugar de contagio es mucho más sano, porque es mucho mejor que ocurra en la escuela, que además hay más control, y además podemos educar a nuestros hijos y a nuestros niños mientras está este riesgo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un dato oculto por el cual vale la pena arriesgar, y además porque me parece que tenemos que experimentar la presencialidad. En parte, y a un riesgo muy alto de experimentar con vidas humanas, porque tenemos que saber qué pasa en las escuelas, y en parte porque hay ciertas dinámicas que el sistema educativo va a tener que aprender a hacer, y esperemos que aprenda rápido y bien para que sea lo más seguro posible, ¿no? Entonces, por todo esto, hago todas estas advertencias. Hablé muy fuertemente de que es algo muy dinámico y muy reciente y va a cambiar muy pronto, y digo que hay que abrir las escuelas. Ahora, dicho esto, me parece que tiene que haber algún umbral. Me parece que no nos podemos manejar en términos absolutos con algo que juega las vidas humanas. Este virus mata a 1 de cada 200 personas que se contagian. Van al hospital 10 de cada 100 que se contagian, en términos totales, no los contagios medidos por los test, los contagios reales. Es un virus terrible, con lo cual no podemos jugar a ignorar esta situación, y habría que tener algún límite en el cual a cierta tasa de contagios, o lo que sea que uno quiera tomar, hospitalizaciones o lo que sea, o saturación, etcétera, tiene que haber medidas más estrictas de cierre, y eso debería estar protocolizado, porque me parece que no puede ser una cuestión que cada una de las jurisdicciones decida. Hechas todas estas advertencias, para poner toda la seriedad que creo que tiene el asunto y sacarle toda la política que tanto daño le ha hecho, y además, por suerte, bueno, hay un marco general donde el gobierno nacional está acompañando esta vuelta a las clases. Todas las provincias lo están impulsando también, con muchas diferencias, pero lo están impulsando. Entonces, logramos esto, hagámoslo ahora con muchísima responsabilidad. Y ahí llega entonces un poco el tema de los modelos pedagógicos, que era lo que ustedes seguramente querían escuchar, y toda esta parte quizás no se la esperaban, y yo tampoco la tenía pensado hace unos días, pero ahora la veo más necesaria. Y entonces en los modelos pedagógicos yo hice esa propuesta después de unos días
la sigo defendiendo, o sea, por lo menos en mi propia concepción y de los diálogos que tuve, pasó varias pruebas de que creo que sirve. Creo que es distinto, obviamente, para las escuelas de jornada completa. Las escuelas de jornada completa tienen una gran ventaja, que son en gran medida las escuelas privadas, y la Ciudad de Buenos Aires es la que más escuelas de jornada completa tiene en el país. Y acá, lamentablemente, jornada completa hace una gran diferencia frente a jornada extendida, porque justamente permite esta división muy global de los 2 turnos, pero jornada extendida también ayuda mucho en otras cosas. Seguramente Walter lo puede decir, porque en Córdoba hay jornada extendida casi universal, ¿no? Entonces, bueno, para jornada completa el modelo puede ser este de dividir por turnos, ¿no? Creo que para los que no tienen esa posibilidad, que es la mayoría de las escuelas del país, sobre todo las escuelas públicas, este modelo de la alternancia de las semanas es el que a mí más me convence. Tiene 3 grandes ventajas, creo. En primer lugar, el modelo de alternancia semanal, bueno, lo paso en limpio porque no necesariamente lo conocen o lo han leído. Lo que yo propongo es un modelo de dividir los grupos en 2, los grupos que son, digamos, numerosos y que por lo tanto no se puede cumplir la disposición de espacios en el aula, ¿no? De 1,5 metros. Entonces, normalmente si hay un grupo pequeño se podría continuar, digamos, el grupo completo, ¿no? Que muchas escuelas son grupos pequeños. Pero donde no son grupos pequeños, dividir el grupo en 2, un grupo va una semana y el otro grupo va la otra semana. Para el docente eso implica algo muy interesante también y muy desafiante, que es la planificación quincenal, ¿no? El docente tiene que planificar con un grupo dividido en 2 las 2 semanas, porque va a tener que pensar qué actividades van a estar haciendo en la casa mientras un grupo está presencial y viceversa, y cómo compaginar eso en núcleos de 2 semanas. Me parece que tiene como primera ventaja que da un marco más global de la planificación. Yo creo que la planificación que tiene una secuencia un poco más larga es mejor que la que tiene secuencias muy cortas. Por ejemplo, incentiva más a trabajar por proyectos que la actividad suelta, casi diaria, de la cual hay mucha costumbre, la fotocopia, hacemos lo que sale en el día, y esta fragmentación hace mucho daño a los procesos de construcción de aprendizaje. Creo que un ciclo un poco más largo permite preparar con más anticipación lo que va a pasar. Obviamente hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero le da mejor condición a eso. En segundo lugar, me parece que acomoda mucho más, calza mucho más con la realidad laboral de las escuelas. Bueno, no mencioné el modelo para escuela secundaria que yo propongo. Es mucho más complejo en secundaria que en primaria. Es un modelo de alternancia en 3 semanas, en el cual se dividen los grupos en 2 también. Una semana va un grupo, otra semana va a otro grupo, y una semana no tienen clases, para que los docentes durante esa semana puedan trabajar con la educación a distancia. Porque si el docente tiene que ir todos los días a todas sus horas, no puede seguir la educación a distancia. Entonces, para el alumno sería ir una semana entera, 2 semanas no ir. Entonces, menciono las ventajas y creo que se va a entender también para educación secundaria. La segunda ventaja es esta organización más acorde con el tiempo de trabajo que tienen los docentes. En educación primaria hay más flexibilidad, pero no hay flexibilidad absoluta, y creo que Walter va a contar el modelo de Córdoba, que es muy interesante, pero también es porque la provincia tiene mucho conocimiento y gobernabilidad del sistema. Muchas provincias no lo tienen, y en la primaria está el problema de los docentes especiales. Entonces, entonces por eso yo mencionaba que pueden ser 4 días en la escuela y 1 en el hogar, para que ese día los docentes puedan trabajar la virtualidad y a la semana siguiente grupos invertidos, ¿no? Creo que Córdoba lo va a hacer los 5 días en la escuela, porque va a juntar los docentes especiales en un día. Bueno, no todos los sistemas pueden hacer eso. Esa capacidad de maniobra es muy importante hoy, porque le da un día más de clase a los alumnos, pero quienes no pueden hacerlo podrían tener un modelo en el cual, manteniendo su esquema clásico, los alumnos tienen 4 días de presencialidad. Supongamos, el viernes no va nadie a la escuela, los docentes trabajan desde su casa con toda la virtualidad, y la semana siguiente lo mismo con el grupo alternado, ¿no? Entonces me parece que calza mejor en ese sentido, y para las escuelas secundarias más todavía, porque ahí
bueno, sabemos que es extremadamente difícil de conciliar todos los horarios, y además me parece muy importante la perspectiva sistémica, porque los docentes trabajan en más de una escuela, entonces si dejamos que cada escuela decida, es muy difícil de organizar. Entonces, en ese sentido, que cada docente tenga su bloque horario, igual que como lo tenía en la escuela secundaria, el organizador es la semana, básicamente, ¿no? Igual creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para acelerar el proceso de unificación de horas por escuela, la famosa creación de cargos docentes. Muchas provincias lo han hecho y tienen esa gran ventaja, y quienes estén más atrasados deberían acelerarlo al máximo, y esto requiere planificación, en muchos casos recursos, pero va a ser mucho mejor en aquellas escuelas que tienen cargos y menos docentes taxis, cualquier planificación y cualquier adecuación, ¿no? Y después el tercer factor es esta cuestión más epidemiológica de que es más adecuado que haya una semana entera en la cual los alumnos están en la casa que ir rotando por días, porque eso hace una circulación de gente muy constante, ¿no? Esa semana, si hay algún chico que tiene un síntoma, se puede detectar mejor en una semana entera que no asiste, y dado que los alumnos de escuela secundaria, primero, contagian mucho más, y segundo, tienen más autonomía para trabajar, creo que el distanciamiento de esas 2 semanas, obviamente uno querría que vayan todos los posibles días, es menos grave que en primaria y en nivel inicial, ¿no? Entonces creo que todo eso va acomodando esta visión dilemática, que es cómo hacemos para, sabemos que vamos a perder muchas cosas, pero tratar de crear un modelo, ¿no? Creo que también es muy importante crear una cierta sensación de transición para las familias y los docentes. Mucha gente dice, bueno, no pasa nada, yo quiero que vayan a la escuela, necesito que vayan a la escuela, tengo que trabajar o lo que sea, y no están preocupados o están muy poco preocupados. Hay muchos que tienen miedo y hay muchos que tienen muchísimo miedo, y hay muchos que tienen un miedo muy cercano, pues son población en riesgo. Y por todos estos factores me parece que este modelo, que es más intermedio de presencialidad, ayuda a construir la experiencia colectiva de la vuelta a clases, y quizás, esto lo charlaba con algún colega, el aula de 15 alumnos contagie tanto como la de 30, no lo sabemos, porque quizás la dinámica hace que después terminen juntándose igual en grupitos, y que en realidad todo lo que uno aisló en el aula, en el recreo, se te fue porque no lo pudiste controlar, o ni bien salen de la escuela ya están todos juntos. Y entonces hicimos todo un protocolo que les sacó un montón de horas de clase, pero en realidad se contagian igual, ¿no? Puede ser, no lo sabemos, pero al menos vamos a ganar mucho en la tranquilidad relativa, la tranquilidad parcial de docentes y familias, que no es lo mismo que su hijo o sus alumnos estén en un aula con 12 o 15 alumnos que en un aula de 27 o 30. Entonces me parece que necesitamos como ir construyendo esa sensación de volver a acomodarnos con algo para el cual no estamos preparados. Los docentes no fueron formados para trabajar en lugares de mucho riesgo, y me parece que necesitamos esa transición. Dicho todo esto, creo que hay algunas cosas también importantes para agregar que le dan flexibilidad al modelo, porque no me gusta tampoco que quede una idea de que este es un modelo rígido, fijo. Necesitamos mucha flexibilidad. Ya hablé un poco de flexibilidad entre escuelas, porque, bueno, primero la realidad epidemiológica, puede haber lugares de menos contagio y más seguros. Hay escuelas que tienen menos alumnos. Bueno, obviamente instalaciones muy distintas de las escuelas, pero quiero agregar 2 puntos que me parecen muy importantes. Uno, es que la flexibilidad debería incorporar una población de alumnos que deberían tener cierta prioridad para la escolarización más completa. Y esto hay que afrontarlo sin tapujos. Creo que no hay que tenerle miedo a todo un discurso que creo que también es muy peligroso, que es el discurso de la estigmatización. Y la verdad es que si lo hacemos bien, hay un riesgo de estigmatización, pero prefiero que los que son más vulnerables tengan más horas de clase a arriesgar a que eso genere estigmatización. Sí, y bueno, quizás si lo genera, pero el beneficio de que tengan más horas de clase me parece mayor. Entonces creo que tenemos que tener quizás un slot de alumnos, entonces después eso depende mucho de la realidad de los cursos, ¿no? Que puedan asistir más días. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un curso de 25 alumnos, la mitad va cada semana, pero hay unos 5
que pueden ir quizás todas las semanas, porque o están en una situación muy vulnerable, o sus padres realmente son trabajadores esenciales que no tienen dónde dejarlos para el cuidado. Entonces tenemos cierta flexibilidad, ¿no? Y en algunos casos quizás no es ir los 5 días, pero sí es un día para una tutoría, y es un espacio más que se cubre de apoyo para los que están en situación también de riesgo educativo, ¿no? Entonces, tener flexibilidad y tener un espacio adicional para las poblaciones vulnerables, ya sea por aprendizajes, por lo social o porque son trabajadores esenciales. Y lo último es que creo que tenemos que flexibilizar el modelo tradicional que conocemos. En muchos sentidos lo estamos haciendo, lo hemos hecho el año pasado, como nunca antes, flexibilizarlo hasta el punto de educar a distancia, inventando lo que se podía. Ahora también estos modelos son todos modelos nuevos, pero siguen teniendo mucha pertenencia a cierta rigidez. Y eso también está muy presente en la sociedad y en la discusión, también mucha discusión de no expertos en educación, que creen que es clase o no clase, y que creen que el ir a la escuela automáticamente es, no sé, rendimiento educativo, ¿no? Cuando en realidad ahí adentro va a pasar de todo, no es lo mismo educar con máscaras en grupos pequeños, bueno, no es lo mismo y no sabemos cuánto están aprendiendo en el hogar, cómo van a aprender así. Quizás si van una semana sí y una semana no y se trabaja bien, no se pierden tantos aprendizajes y vivimos en una sociedad un poco más segura que si van todos los días, porque también la pedagogía es muy, muy flexible. No es la clase rinde tanto resultado, es modelos pedagógicos, es adaptación. Si el Estado puede capacitar bien a los docentes en cómo planificar las 2 semanas, va a tener mucho más resultado que si no puede hacer nada. Es decir, no es todo cerrado. El sistema educativo es algo que también tenemos que ser capaces de pensar dinámicamente. Y eso es nuestro trabajo como pedagogos. Y en los ministerios de educación debería estar este pensamiento de la complejidad, de cómo le entramos a las aulas para hacerlas más fértiles con las condiciones que tenemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la última cuestión que quiero adicionar es pensar en un módulo que yo creo que hay que crear, que es el módulo, llamémoslo de tutoría en la escuela, además de la tutoría en el hogar, que yo creo que tiene que haber un muy buen modelo de tutoría en el hogar con los docentes en riesgo, porque hay muchos docentes en riesgo, y que la tutoría bien diseñada funciona muy bien. Yo estoy convencido que incluso es mejor que cualquier otro sistema educativo. Tener un docente que te puede ayudar media hora por semana, quizás en grupos de A2 o de A3, porque todo tiene, bueno, en la virtualidad o por WhatsApp o por alguna plataforma, puede ser mucho mejor que quizás tener un aula donde está el grupo completo, ¿no? Y tenemos mucha evidencia de la investigación sobre eso. Eso, la virtualidad. Y después en lo presencial, yo pienso en un módulo, crear un módulo, porque esta idea de los módulos es mucho la rutina, el hábito y el lugar de trabajo, la posición de trabajo, en el cual haya un espacio de tutoría. Ese módulo yo creo que tiene que estar abierto todo el año y que la concepción debe ser, la escuela nunca cierra, pase lo que pase. El año pasado creo que se podría haber aplicado esto todo el año, y que ese módulo es quizás el trabajo con 1, 2, 3 alumnos, donde los docentes van rotando, entonces a vos te toca como turnos, ¿no? Entonces a vos te toca un turno cada 10 días, supongamos, cada 10 días de trabajo, un turno completo en la escuela o algo así, en el cual, y quizás priorizando también docentes más jóvenes que tienen menos riesgo de contagio, y en el cual el trabajo es de acompañar, de mirar el cuaderno, de mirar los ejercicios, de charlar, de hacer un debate, una síntesis, qué aprendiste, qué te falta, y fortalecer mucho el contacto. Entonces ahí estás en la escuela, estás con personas, estás con tus docentes, estás haciendo algún seguimiento de lo que te viene pasando. Es como el espacio mínimo de contacto y continuidad pedagógica y sobre todo psicoemocional y de grupos. Ese espacio bien ordenado tiene 0 riesgo de contagio, porque uno lo puede hacer, uno puede tener, no sé, 5 grupos funcionando en una escuela de 2, 3 alumnos con 0 riesgo de contagio. Porque las escuelas son grandes, hay patios, hay aulas que tienen ventilación. Obviamente una cosa es meter 15 o 30 todo el día y otra cosa es turnitos en los cuales con absoluta claridad de protocolo. Y bueno, es cierto, los chicos estarían yendo quizás una vez por mes, algunos 2 veces por mes, pero eso solo ya es mejor que nada. Y eso solo
da una cierta idea de continuidad, de pertenencia, te da un cable a tierra porque te volvés a ver con gente, te da la posibilidad de contar cosas que te están pasando. Ahí es muy importante los gabinetes, porque están viviendo cosas muy intensas los chicos, entonces que puedan expresarlas, que haya alguien de carne y hueso a quien expresarlas, en un Zoom o una casilla de correo. Entonces creo que ese espacio hay que crearlo y no hay que abandonarlo. Y es muy importante ese espacio para los alumnos que tienen población en riesgo en el hogar. Porque es muy, muy difícil mandar a tus hijos si hay una población de riesgo en el hogar. Te estás jugando la vida. Y entonces me parece que no podemos dejar a esos chicos en una situación de penumbra en la cual, bueno, decidió tu casa no mandarte, bueno, te seguimos en la plataforma. Entonces, ese espacio ya puede ser útil para esos chicos, que no pierdan todo contacto, que se les pueda, y que tengan un lugar institucionalizado en el cual puedan ver a su grupo con mucha seguridad. Entonces no van todos los días, todas las horas, pero pueden ver a su grupo, se reencuentran y tienen estas tutorías, y ya está pensado cuál es su lugar, para que el padre no diga, o lo mando todos los días o no lo mando nunca, ¿no? Y ese mismo espacio, institucionalizarlo por si viene una ola de contagio fuerte, que lamentablemente es muy probable que ocurra, y haya que volver a cerrar, no cerrar por completo. Y dejar esta dinámica de funcionamiento base del sistema. Son algunas ideas, perdón por la extensión, creo que me pasé, pero bueno, espero que sirva y para conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. Sí, te pasaste un poco, pero está muy bien, muy claro. Y la verdad que muy interesante el acercamiento a la complejidad, precisión, reflexión, una base técnica importante y algunas recomendaciones prácticas que me parece que pueden ser muy útiles. Muchísimas gracias. Ahora, Walter, tenés los 10 minutos para los comentarios. ¿Estás por ahí? Sí, estaba con la cámara apagada Muy bien. para mejorar la conectividad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Argentinos por la Educación en la persona de Ignacio, de Mariano, agradecerle a Axel su permanente aporte desde una perspectiva reflexiva, científica, con datos. Me gustó mucho dos cosas, ¿no? Esto del pensamiento dilemático y dinámico, que no es lo que la sociedad nos demanda a quienes cumplimos la función pública. A nosotros nos piden certezas, nos piden seguridades, que es lo único que no podemos brindar. Así que pido disculpas en ese sentido, pero va a ser muy difícil el relacionamiento con la sociedad. Aunque yo creo que la inmensa mayoría tiene como sociedad una actitud expectante, de acompañamiento y que va a escuchar. Tenemos un problemita, el combustible de la grieta. Coincido con lo que expresó Axel. Lamentablemente, los argentinos nos hemos acostumbrado demasiado a vivir de la contracara del otro. Y creo que esto en esta etapa no contribuye, ni de quienes ocupamos el oficialismo de estar incentivando perfecciones que no tenemos, ni quienes están en la oposición asentándose en cada imperfección que es producto de un aprendizaje que estamos llevando todos adelante. Por eso este espacio me parece formidable que se esté realizando, porque acá vamos a poder opinar, coincidir, disentir, pero de una perspectiva argumental, que nos permita construir algo de lo que ha expresado Axel. En general, como bien decía Axel hace un momento, hemos estado conversando en estos días y hemos coincidido espontáneamente, que tal vez este hecho de la presencialidad es algo muy deseado por toda la sociedad y por todos los docentes. Me ha tocado acompañar los procesos de reingreso a la escuela en estos días, y valga la redundancia, en el marco del programa Acompañar, donde se trabaja con aquellos niños, niñas, jóvenes que tuvieron mayor lejanía o menor frecuencia de asistencia durante el año 2020 por distintas causas, y la verdad que la alegría que transmitían los ojos, porque todos usan tapabocas, así que
La sonrisa estaba expresada en el brillo de los ojos, de los equipos directivos, de las docentes, de recibir a los chicos, de las familias que llevaban a los chicos, de los chicos en las escuelas. Muestra que este espacio que hemos construido, este espacio de socialización y aprendizaje, sigue siendo un espacio querido, deseado, y yo creo que ahí hay una enorme contribución a lo que luego tengamos que hacer, que es la vocación y la voluntad de la sociedad. En otro plano, me parece, nosotros como Córdoba coincidimos con el esquema general que ha planteado Axel, con leves variantes que las podremos revisar y cambiar por aquello de lo dinámico. Nosotros estamos tratando de enviar este mensaje a la sociedad. Es muy difícil, porque cada uno cree tener la solución, cada uno cree que lo que piensa es lo que se debe hacer. Y cada uno tiene distintas circunstancias. Quienes pagan cuotas altísimas en algunas escuelas privadas, bueno, desearían que la escuela funcione como antes de la pandemia. Y quienes asisten a la escuela pública ya están más que contentos de que podamos volver 4 horas por día a las escuelas. En esa tensión, nuestra idea es un sistema de alternancia de semana en semana en el nivel inicial y primario, y en secundario también lo estamos pensando así, aunque estamos pensando la propuesta que ha hecho Axel. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para secundaria? Si ustedes me disculpan, para aprovechar el tiempo. Lo de primaria es casi idéntico a lo que planteó Axel. La única variante es que nosotros estamos tratando de agrupar las materias especiales en un día para liberar a los docentes de la actividad áulica y que allí puedan trabajar y planificar, como bien lo decía recién Axel, es una planificación cada 15 días. Porque además estamos tratando de que las tutorías se den dentro de la jornada laboral del docente. Nosotros tenemos jornada extendida, por lo tanto, nuestras escuelas primarias, todas las escuelas urbanas, que son la inmensa mayoría y abarcan el 90% de la matrícula, tienen 2 horas más de clases por día. Como estas 2 horas no se van a dictar, tenemos una dotación de docentes que nos va a ayudar a que la institución mantenga su relación con los alumnos en la semana que le toca estudiar en su casa, y al estar dentro de la institución, bueno, va a poder coordinarse entre la maestra del grado con esos docentes que le van a ayudar, y nos parece que ahí hay una potencialidad que a nosotros nos va a servir para mantener más en contacto. Y esto también resuelve un problema, ¿no? Que es la disponibilidad de dispositivos digitales para los chicos, los que les presta la propia escuela, y el uso de la conectividad y los equipamientos que tienen las escuelas, que todas tienen conectividad, y eso de algún modo va a facilitar en principio el contacto. Hay un elemento que, bueno, ¿qué pasa con la conectividad de los chicos en sus hogares? Nosotros estamos tratando, porque volviendo a lo dilemático, no está fácil conseguir notebooks, pero hemos iniciado un proceso de adquisición de 100.000 notebooks para reforzar a las escuelas que atienden a la población en mayor vulnerabilidad, y estas notebooks las estamos comprando con módem, cosa de que puedan conectarse a internet y resolver el problema de la falta de conectividad en muchos barrios populares o zonas alejadas. En lo que es secundaria, nosotros vamos a tratar. Soy honesto, no sé cómo nos va a salir. A lo mejor un poco más tarde me puede pasar lo de Mariano, que bueno, uno a veces en política cree que está haciendo lo correcto, le pone las ganas, el empeño, y resulta que, bueno, después hay circunstancias que nos obligan a cambiar. Pero nosotros estamos tratando de hacer un agrupamiento de los contenidos prioritarios y esenciales en torno de las matemáticas, la lengua y las ciencias, y tratar de organizar muchas de las disciplinas que discursivamente siempre esperamos de que tengan la oportunidad de hacer un trabajo por proyectos interdisciplinarios, pero la dispersión de los docentes lo impide, la falta de tiempo, etcétera, etcétera, y entre ellos la falta de formación para un enfoque pedagógico, didáctico de un trabajo en proyecto, nunca termina de ponerse en marcha en forma plena. Hay buenas experiencias, en Córdoba las tenemos, en las escuelas PROA, en las escuelas PIT, y en muchas escuelas del nuevo régimen académico en secundaria,
que nosotros promovemos fuertemente en algunos espacios este trabajo de índole interdisciplinario. Apoyado sobre esto, lo que estamos tratando es de concentrar un poco los diseños curriculares que están tan fragmentados. Así que me parece que en ese sentido vamos a aprovechar esta circunstancia para favorecer este tipo de trabajo. Y esto también va a implicar un cambio en las cargas horarias, lo cual es probable, aunque estamos estudiando en la tercera semana, pero también si cambiamos las cargas horarias en torno de los trabajos interdisciplinarios, en esos casos los docentes dispongan durante la semana del tiempo para hacer el trabajo interdisciplinario y las tutorías. Pero es una variación sobre la base de la misma idea. Probablemente Axel está pensando en la unidad país. Nosotros, bueno, por ciertas condiciones que se han desarrollado en la provincia, nos parece que podemos caminar por este otro sendero. Y si esto no resulta fácil o nos cuesta llevarlo adelante, seguramente allí tendremos que tomar la opción que ha planteado Axel. Pero lo quiero decir con toda sinceridad, tampoco tenemos certezas. No lo tuvimos el año pasado, el país ingresó uniformemente a una cuarentena cuando probablemente en el interior podríamos haber ingresado 60 o 90 días después de lo que se ingresaba en el AMBA. Cuando en el AMBA bajó la tensión de los contagios es cuando justamente aumentó en el interior. Lamentablemente, yo lo escuchaba a Axel y es cierto, no podemos comparar las condiciones de las escuelas argentinas con en algunas escuelas y el sostenimiento que tienen por parte de los estados de Europa. Lo que pasa es que acá adentro pasa lo mismo. ¿Cuál es el punto común? El que anuncia la ciudad de Buenos Aires, que no tengo ninguna crítica, simplemente lo digo, por ser ciudad de Buenos Aires y estar en medios nacionales, pareciera ser que cordobeses, catamarqueños, jujeños, tenemos que aplicar la norma que se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Eso no existe. Eso no es Argentina. Nosotros tenemos miles de escuelas rurales, poblaciones más pequeñas, escuelas de todo tamaño, pero seguramente tenemos menos escuelas grandes como las que existen en la ciudad y probablemente mayor cantidad de escuelas de tamaño mediano. En ese sentido juega a nuestro favor, además del espacio físico. Nosotros tenemos pocas escuelas céntricas rodeadas de edificios, la mayoría está en los barrios o en pueblos del interior con buenos sistemas de aireación. En definitiva, el concepto es tratar de aprovechar la presencialidad al máximo que podamos. Y para concluir, porque ya se cumplieron los 10 minutos, decirles que en las zonas rurales es probable que la presencialidad no sea el 50%. Si podemos dar el 70, el 80 o el 100, lo vamos a hacer, porque son grupos chicos de 10 alumnos con espacios grandes, seguramente ahí podemos trabajar en la presencialidad y que sería casi sin pensarlo una compensación porque durante el año donde no hubo presencialidad, esos chicos eran los que tenían mayor dificultad para conectarse y mantener el vínculo pedagógico remoto. Entonces, trabajar allí con lo que se pueda. En las escuelas urbanas que haya más posibilidad del 50% de presencialidad, también lo vamos a hacer. Y en las escuelas más grandes de la ciudad de Córdoba o de Río Cuarto, donde tenemos algunas mega escuelas de 3.000 alumnos, de 2.000 alumnos, probablemente allí tengamos que aplicar el criterio que expuso Axel y que yo no voy a reiterar, y estamos pensando un mínimo de presencialidad de 3 días en la semana para poder dar continuidad con este esquema de reorganización del diseño curricular. Y una última mención es la importancia que va a tener la plataforma Tu Escuela en Casa. En Córdoba, rápidamente, dado que tenemos un Instituto Superior de Estudios Pedagógicos que hace formación continua con el modelo, con la bimodalidad, en la capacitación en especializaciones para los docentes, rápidamente pudimos implementar Tu Escuela en Casa con contenidos que van acompañando al diseño curricular de Córdoba. Además le sumamos, seguimos educando, plataformas privadas, lo que los docentes, bueno, consideren que tienen a mano
nosotros en ese sentido no tenemos límite, decimos si hay algo que es bueno y que se puede aprovechar, bárbaro. Y tratar de evitar, sin prohibirlo, porque muchos docentes tienen la vocación y el deseo de hacer sus propias pequeñas obras de arte para llegar a los chicos conociéndolos y sabiendo cómo tratar. Esto es muy bueno, corren un riesgo, ¿no? Que a veces la falta de experiencia, porque no somos productores ni de videos, ni de animaciones, la comunicación de lo digital es distinto cuando uno está en el aula, cuando uno está en el aula usa lo coloquial, la mirada, el conocimiento de la familia, los gestos, los silencios, entonces la palabra ocupa un lugar distinto. Cuando se utilizan estos mecanismos cambia. Entonces hemos tenido situaciones donde, bueno, yo voy a hablar de Córdoba, ¿no? En Córdoba nos caracterizamos otros, no es mi caso, por el humor. Pero a veces hay un humor que yo no sé si está incentivado en esta época por cierta capacidad de hacer daño. ¿Mm? Ustedes vieron que en la escuela siempre está algún chico que le ve el problemita al otro y le pone el sobrenombre y lo molesta y genera una suerte de estar haciendo bromas permanentes con los problemas del otro. Y en esto también es una cosa, un debate que tenemos que dar con la comunidad. La necesitamos apoyando a los maestros, no ridiculizándolos. Entonces, para eso, el espacio que decía Axel de la tutoría con los chicos, también, por lo menos, para los chicos más chicos tenemos que tener una tutoría para los padres, porque va a seguir siendo importante el rol de la familia cuando los chicos estudien en su casa, para los niveles iniciales y para el nivel primario, sobre todo en el primer ciclo. Así que esta es un poco la idea, pero comparto, para cerrar con Axel, lo que él expresaba. Hace falta un parámetro general que nos dé cabida a todos, porque somos todas las provincias distintas, pero la escuela tiene una misma historia, tampoco somos tan distintos. Lo que hay son distintas condiciones, distintos equipos profesionales que apoyan, distintas disponibilidades materiales que hace que las provincias tengan un perfil u otro. Pero luego de tener ese lenguaje común de qué debemos hacer, yo no tengo dudas que el camino de la presencialidad es el único camino posible de recuperar parámetros de igualdad de oportunidades educativas. No existe otro en esta etapa en el país. A lo mejor más adelante podemos hablar de otro, pero en esta etapa la presencialidad es esencial. Y para eso necesitamos colaboración entre todos, aún la colaboración crítica, pero no es lo mismo una crítica asentado en desprestigiar al que tiene responsabilidades, sea la escuela o sean los funcionarios, que aquella crítica que advierte para poder transitar un mejor camino. En eso no tengo duda que Argentinos por la Educación está, así que vamos a seguir trabajando todo este año, donde vamos a tener una escuela que no es la prepandemia, no es la escuela del pico de la pandemia, es una experiencia totalmente novedosa de una presencialidad con alternancia, así que seguimos aprendiendo de esta nueva escuela. Gracias. Muchas gracias, Walter. Ahora sí, tengo dos pequeños comentarios para hacer, pero les recuerdo que los que quieran participar tienen que inscribirse en el chat, como habíamos quedado. Está anotado Rodolfo de Vicenzi. Mientras les hago estos dos comentarios, se puede ir anotando el resto. Dos comentarios. Una es, me parece que en el final de tu intervención, Walter, queda la deuda del federalismo educativo, de en qué punto cada uno hace lo que quiere, en qué punto no, y cómo se puede reestructurar. Me parece que esa debiera ser una tarea que por ahí desde Argentinos por la Educación se puede llevar adelante, o cada uno en su lugar, pero me parece que este es un gran momento para volver a esa discusión, que me parece que todavía está pendiente. La segunda cosa, una pequeña aclaración, Walter, desde el porteñismo que me caracteriza. Si uno lee atentamente el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, la letra grande y la letra chica, es altamente probable que, salvo las escuelas estatales de jornada completa, el resto tenga que acceder a algún tipo de
cosa combinada, porque así lo determina explícitamente el protocolo. Y algo sobre esto, muchas escuelas privadas de la Argentina, que son de doble jornada, de jornada completa, en realidad contrata a sus docentes de la mañana, digamos, los docentes de las materias, los maestros, los profesores de las materias convencionales, los contrata por un turno, y a la tarde contrata a los maestros curriculares, con lo cual en muchas escuelas privadas esos maestros que trabajan a la mañana no trabajan a la tarde en esas escuelas, y muchos de esos tienen otras escuelas o tienen otros trabajos. Con lo cual tampoco es tan cierto que las escuelas privadas, hay muchas escuelas privadas de muchos tipos, pero hay muchas que tienen este régimen de contratación, por el cual los sindicatos docentes siempre se habían opuesto, porque era una especie de jornada completa, no del todo explícita. Solo esas dos aclaraciones. Ahí tiene la palabra Rodolfo de Vicenzi, después Claudia Romero, y se pueden seguir anotando, tenemos hasta las 5:15. Bueno, buen día a todos, un gusto compartir este espacio con mucha gente amiga y también con muchos colegas y conocidos. Felicitarlo a Axel por la exposición, creo que ha sido muy clara, muy útil para los tiempos que se vienen. Celebrar también que lo que haya provocado esta necesidad de vuelta a la presencialidad después de una pandemia nos permita planificar más y promover más un trabajo colaborativo y en red. Me parece que esto va en esta dirección. Pero quería hacerle una pregunta a Walter. Me resulta muy interesante tanto la presentación que hizo Axel respecto de un modelo posible, como los matices que presentó Walter al contar cómo estás pensando Córdoba llevarlo adelante. Pero lo que yo visualizo es que habiendo más de 40.000 escuelas en el país, las situaciones lo que va a proliferar es la diversidad, ¿no? Y frente a la diversidad, las soluciones homogéneas no sé si resultan siendo lo más apto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante poder ver un modelo empírico, porque si no es difícil, en muchos casos en las escuelas, pensar en cómo operacionalizar situaciones, y aparte permite compartir con más pertinencia y más operatividad, digamos, lo que se está tratando, pero me parece que debería primar fuertemente la flexibilidad, ¿no? Desde lo que se promuevan desde los ministerios, para que cada escuela, en función de las condiciones en las cuales puede operar con autonomía, porque tenga más capacidades instaladas para operar con autonomía, pueda adaptarse a la realidad de su comunidad, ¿no? Y que se favorezca esa lógica de flexibilidad. Quería saber si desde Córdoba están pensando en ese sentido también, sin perjuicio de las propuestas que se generan colectivas, ¿no? Si les parece bien, le permitimos a Claudia Romero que haga su pregunta y después contestan las dos juntas. Hola, ¿qué tal? Yo creo que me parece mejor que se conteste la de Rodolfo, porque yo voy a abrir varios temas y por ahí se pierde, no sé. No sé si... Mariano, es breve, Mariano, contesto brevemente. Contesta breve. Así le damos tranquilidad a Claudia para su intervención. Sí, nosotros entendemos que, a ver, hay que tener un patrón que dé certeza. Por lo que decía antes, la sociedad necesita alguna certeza. Y me parece que allí nosotros tenemos que tener la inteligencia de que sean certezas estructurales, que sean las vigas sobre lo cual después admitimos la adaptación y la variedad de circunstancias. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Tenemos un protocolo que esta semana ya está terminado porque lo hemos trabajado con el Consejo de Políticas Educativas de Córdoba. Ese consejo lo integran tanto las cámaras que representan a entidades privadas, a escuelas privadas, como la totalidad de los sindicatos y la Municipalidad de Córdoba, que tiene un grupo de escuelas en la ciudad de Córdoba. Entonces, a lo que
elaboramos con salud, lo hemos sometido a esta mirada, estamos incorporando sugerencias, cambiando algunas cosas, pero esta semana tenemos el protocolo. Ese protocolo va a las escuelas. Los supervisores del sistema, más los equipos directivos, tienen que poner ese protocolo en línea con su realidad local, su institución, la localidad donde está. Córdoba tiene 427 municipios y comunas, cada uno tiene su COE, tiene su conexión del área de salud para hacer cualquier tipo de derivación o consulta y cómo ir adaptando. Y lo que haga la escuela nos vuelve a nosotros para darle una aprobación y ser corresponsables de lo que propone la escuela. En esto creo que va a ser importante la capacidad de tener algunas ideas comunes, la adaptación a cada institución y cada localidad, y el conocimiento de la provincia. No es que cada escuela hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque en algunos casos van a necesitar un apoyo extra nuestro para poder llevar adelante su planteo. Pero sí, hay que hacerlo con diversidad, porque entre otras cosas también este es un gran momento para que no solo discutir el federalismo que decía Mariano, sino también cierto empoderamiento de la escuela en el vínculo con la comunidad, que no viene nada mal pensándolo a futuro. Y cierro, porque nadie lo mencionó, diciendo, lo acabo de decir, pero lo digo explícitamente, con los sindicatos estamos trabajando sin las discusiones que por allí se ven a nivel de medios de comunicación de Buenos Aires, que pareciera ser que es casi imposible dialogar. En Córdoba, con los 4 gremios que tienen representación, tenemos una mesa de trabajo común. Me fui de la pregunta, Mariano, mil disculpas, pero no lo dijimos antes. No, está muy bien, está muy bien. Claudia Romero. Sí, bueno, hola, ¿cómo están? Gracias a Walter y a Axel. Bueno, a todos los colegas los quiero saludar, primer encuentro del año. Y, a ver, tengo algunos comentarios y un par de preguntas. En Argentinos por la Educación, en general desde que comenzamos, hacemos un culto, sí, a las evidencias, pero también a los argumentos, ¿no? Digamos, las evidencias para construir buenos argumentos. Y nos gusta la discusión así horizontal. No recuerdo haber tenido en ninguna ocasión la sensación de que hubiera ninguna grieta. Quiero decir, me parece que este es un espacio no contaminado, que espero no se contamine en ese sentido, ¿no? Yo hace bastante tiempo, ya desde el año pasado, bueno, decía 2 cosas. En lo personal, quiero decir, me parece que las escuelas nunca, jamás hubieran debido ser cerradas, con lo cual, justamente para evitar este problema, ¿no? Es decir, cómo se abren, bajo qué argumentos, en qué condiciones, y además justamente por una cuestión operativa y práctica. Y también decía que la escuela post-pandemia, ponerse a pensar el año pasado en la post-pandemia no tenía mucho sentido, porque lo que iba a ocurrir y deseábamos que ocurriera era armar la escuela con pandemia, que es esta, ¿no? Es decir, la pandemia no terminó y la escuela las vamos a abrir. Ahora, acá se me plantean algunas preguntas. Creo que esta es una oportunidad para aprender a hacer mejor la política educativa también, porque justamente en este juego de decisiones y discusiones. Entonces, yo lo estoy escuchando a Walter y bueno, claramente Walter habla desde su lugar, que es su provincia, desde el ministerio de su provincia, y desde esa perspectiva Walter está planteando cuáles son sus problemas y cómo negocia con los gremios y cómo está pensando en la diversidad de las escuelas. Digo, hay un sujeto que es el que enuncia y desde esa perspectiva ve los problemas. No me queda tan claro en el caso de Axel, digo, ¿quién habla? O sea, ¿cuál es la escala? ¿Quién está planteando esto? Digo, ¿es una mirada desde una perspectiva nacional? ¿Es un director de escuela? ¿Es un supervisor que está pensando qué modelo le cabe mejor a su barrio? Porque
justamente, es decir, la gracia y la importancia de una propuesta o de un modelo también tiene que ver es la escala, ¿no? Es decir, ¿para qué y quién lo piensa? Y el quién, el sujeto, me parece también importante. Bueno, en el caso de Walter está claro, es el ministro, el que viene siendo el histórico, decano ministro, Walter, argentino. Pero en el caso de Axel, no, cuando Axel dice el daño que se ha hecho a los niños y a los jóvenes, hay una pregunta que cabe y es, se ha hecho, ¿no? Ese sujeto, ¿quién ha hecho? Si hay forma de identificar, porque ahí sería importante detener ese daño. Yo creo que los espacios de tutoría en muchísimas jurisdicciones existen, se hacen, digamos, se llevan adelante hace muchísimo tiempo y hay experiencias sobre eso. La mayoría, diría yo, lo que habría que, en todo caso, ver es de qué estamos hablando cuando hablamos de tutoría con pandemia o en una escuela bajo pandemia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ahí eso habría que especificarlo un poco más. Y dos últimas cosas. Me llama la atención que no se haya hecho una sola referencia, o por lo menos yo no la escuché, al tema de, sí en el caso de Walter en la distribución, pero el tema fundamental que es el de la conectividad, o cómo se va a avanzar en el derecho al acceso, porque estamos pensando en modelos donde va a haber alternancia. Entonces, me parece que acá para la política educativa sobre todo, y esto sí no es probablemente a escala de cada escuela, sino tiene que ver con el gobierno y con el gobierno nacional, que es la conectividad y una discusión y un debate acerca de los dispositivos. Y finalmente, yo acuerdo con Walter en que es necesario, hace falta un parámetro general, y no creo de ninguna manera que el parámetro sea estos modelos pedagógicos de 3 días, 2 días, 1 día, 5 días. Me parece que el parámetro general que hace falta sí es absolutamente indispensable, y es un parámetro general. Estamos pensando en un rol desde el Ministerio Nacional, por ahí, desde ministerios provinciales. Me parece que sí es un mensaje político unívoco, clarísimo, contundente, de que las clases deben empezar, algo que no tenemos en este momento, que vemos un zigzagueo permanente de si las clases empiezan o no empiezan. Bueno, parece que esa tenemos en el mundo, presidentes, Merkel, Macron, qué sé yo, por decir algunos, que claramente hacen un mea culpa de cómo manejaron el cierre de escuelas y la urgencia en abrirlas. Ahora, ese mensaje clarísimo es fundamental también hacia los gremios, es fundamental desde los presidentes, desde los ministros nacionales de educación, y luego lo demás creo que es fundamental reconocer que la educación tiene una gobernanza multinivel, y que es un país federal, que los ministerios provinciales son los responsables. No hay incentivos, da lo mismo hoy que un ministro abra las escuelas, o sea, da lo mismo que Walter esté trabajando como debe haber estado todo el verano, a que otro no lo haga. En un punto, si no hay una sociedad que esté presionando, no hay demasiados incentivos. Entonces, estos me parece que son los problemas a los que también deberíamos referirnos, ¿no? Es decir, sí a un parámetro general, pero que tiene que ver con una expresión de una voluntad política y un mensaje hacia los gremios de dónde están parados los gobiernos y dónde está parada la sociedad, y después reconocer que son los gobiernos provinciales y cada escuela, o mejor dicho, cada grupo de escuelas por zonas, por barrio, trabajando con sus supervisores, que son los que definen el modelo pedagógico. Yo qué sé si es mejor 3 días, 1, depende dónde, depende cuándo, el tamaño de la escuela, los chicos. O sea, me parece
que hay otros problemas mucho más relevantes para la apertura de escuelas que tienen que ver con estas cosas, ¿no? La conectividad, en fin, bueno, lo que mencioné recién, podría mencionar muchos otros, que tienen que ver con una discusión que se podría dar en las condiciones de vuelta a la escuela, más que detenernos a ver qué modelo, que finalmente es una decisión de la dirección de una escuela, del director, que es una autoridad, ¿no? Eso. Bueno, Walter, Axel, ¿que quiere empezar? No, yo, bueno, contesto de mi parte, yo hablo como analista, como investigador en temas de educación, y el sujeto al cual me dirijo es básicamente las administraciones provinciales, ¿no? Tengo muchos años de trabajar con el federalismo argentino, de entenderlo muy bien, de saber que las decisiones más importantes las va a tener que tomar cada provincia, y trato de pensar en ese nivel de la política educativa, más que en el nacional, que obviamente es muy importante. Y como mencionó Mariano, también la discusión del federalismo es muy importante en este tiempo. Creo que la mirada sistémica es necesaria, ¿no? Respondiendo también a lo que mencionó Rodolfo, en el sector público especialmente, quizás uno puede dejar más autonomía en la escuela privada, sabiendo que tampoco puede uno pensar en autonomía total, porque hay, como dijo Mariano, hay docentes que se cruzan, y además porque, bueno, uno lo puede hacer de distintas maneras, puede hacer también un esquema de recomendación, no por obligación, entonces proponer modelos, porque muchas veces las escuelas necesitan modelos para no inventar todo de cero. Pero creo que a nivel sistémico necesitamos una coordinación porque, bueno, es muy evidente en educación media, en primaria también y en inicial también, pero en media es evidente que si una escuela decide la alternancia semanal y otra por días, vamos a tener un gran problema de sistema, ¿no? Y además porque los docentes dependen de la provincia. Eso por un lado. Después sí creo que es muy importante continuar con las políticas de conectividad y ampliarlas, acelerarlas y poner todos los recursos lo antes posible, porque esto es largo, porque además va a servir el día que se vaya todo esto, también va a servir la conectividad y tener dispositivos, pero creo que lo más importante en este momento es la vuelta a la presencialidad. La vuelta a la presencialidad es el gran ordenador. A mí me preocupa mucho menos que haya mucha gente sin conectividad si están yendo a la escuela de manera constante, porque ahí la escuela ya puede regular, puede proponer actividades que después puede ver, puede trabajar, entonces ya se pierde mucho menos que lo que se perdió en 2020. Obviamente que si uno tiene conectividad y una plataforma es mucho mejor. Tratar de, bueno, se está haciendo todo un dispositivo muy interesante con toda la plataforma Juana Manso y demás, que es tratar de ir generando que toda la comunicación vaya a una plataforma. Para el docente es mucho más fácil que el WhatsApp y demás. Entonces, bueno, darle gratuidad a los datos para poder usar esa plataforma. Bueno, después está toda la parte de empujarlo políticamente y que los docentes puedan usarlo porque está bien hecho. Pero me parece que eso va a ayudar mucho a que sea más fluido. Es muy distinto para un docente tener un grupo adentro de una plataforma que tenerlo en 20, 25 WhatsApp o cosas dando vueltas, ¿no? Entonces, ordenar todo eso me parece es muy importante. Bueno, nada, y después con lo otro me parece, yo creo que Argentina está en este momento mucho más avanzada, y paradójicamente por la grieta y demás, pero paradójicamente está mucho más avanzada que el resto de América Latina en la vuelta a clases. Obviamente Uruguay es una excepción, tuvo otra realidad epidemiológica y bueno, seguramente otra decisión política que para muchos fue muy interesante, pero sacando Uruguay y, bueno, y algún país más particular como Nicaragua, me parece que Argentina va a ser el primer experimento masivo de vuelta a clases, y me parece que hay mucha decisión política. Uno por ahí quiere otras declaraciones y las puede tener, y por ahí hay presidentes más decididos que otros, eso está bien, pero en la realidad me parece que vamos a hacer el primer experimento latinoamericano grande de vuelta a clases masiva, y creo que nos van a mirar todos a ver qué pasa acá, ¿no? Walter. Sí, si te parece a lo que planteaba Claudia, alguna información. Este viernes tenemos Consejo Federal y se realiza en la Quinta de Olivos, porque evidentemente el presidente querrá dar un mensaje en el marco del Consejo Federal con esta
posición sobre el regreso a clases presenciales. Independientemente de eso, cada provincia, seguramente, por lo menos en Córdoba ya ocurrió, nuestro gobernador hace 2 semanas, 3, dijo que volvíamos a clases con, además lo aclaró, porque nosotros analizamos la situación y veíamos de que iba a tener que ser para garantizar el distanciamiento y las normas sanitarias en la escuela, iba a tener que ser con la bimodalidad en la inmensa mayoría de las escuelas. Así que nosotros hace más de 2 semanas que la población ya sabe cómo va a ser. Creo que el anuncio, que si el presidente en definitiva hace este anuncio el viernes, va a ser una contribución a dejar esclarecido el tema. Lo otro que me parece importante es que el tema de la conectividad no la vamos a tener durante este año. Esos son miles de kilómetros de fibra óptica, iluminación de la fibra óptica, última milla, y luego resolver el problema del acceso de cada hogar y cómo el Estado va a manejar a aquellos sectores vulnerables que no pueden pagar internet, cómo se lo va a facilitar, y la población que lo puede adquirir. Yo creo que por más esfuerzo que hagamos este año no lo vamos a poder tener como lo necesitamos. ¿Cuál es la ventaja? Y creo, y coincidiendo con Axel, al haber presencialidad, ese va a ser el elemento ordenador del trabajo de educar y el de aprender. Casi lo pongo en un plano del trabajo porque aprender es un esfuerzo. Entonces, también allí, más allá que lo hagamos con alegría y con todos los mecanismos para que nuestros niños y jóvenes amen lo que hacen, van a tener que hacer un esfuerzo. Creo que el gran ordenador va a ser la presencialidad. Mientras tanto, ir desarrollando los mecanismos de conectividad que son muy desiguales en el país, muy desiguales, por distintas causas. Hay provincias que tienen tendida la fibra óptica por toda la provincia y que no tienen suficiente iluminación. Y hay donde no se hizo inversión en fibra óptica. Y bueno, por ejemplo, en Córdoba hemos terminado de tirar fibra óptica hace 2 años, 2.300 kilómetros que se suman a los que había antes. Ahora los tuvo que financiar la provincia, no los puso ARSAT. Entonces son todos esfuerzos muy desiguales. Con lo cual nos lleva al debate del federalismo. Miren, es un buen momento para discutir el federalismo, pero también un buen momento para ejercer el centralismo. Quien concentra recursos y medios tecnológicos y capacidades profesionales para desarrollar propuestas tiene una enorme ventaja frente a aquellos que carecen de esos mecanismos. Y va a haber federalismo si las provincias tienen capacidad instalada. Muchas veces, y esto para otro debate, en Argentina nos hemos acostumbrado a llamar federalismo a la relación nación-provincia punto a punto. Eso no es federalismo. Eso es la relación lógica entre un Estado nacional con un Estado provincial. Federalismo es que cada provincia tenga una participación en la coparticipación más justa, que todo lo que se produce sea distribuido en forma equitativa entre nación y provincia, cosa que no ocurre en Argentina hace décadas, implica que podamos desarrollar procesos de aprendizaje en las provincias, institucionales. ¿Esto qué implica? Que tengamos nuestras propias áreas donde concentrar intelectualidad, que no importa si luego y los contratamos a todos los que viven en Buenos Aires. En el caso de Córdoba lo hacemos, hay un montón de profesionales, académicos, investigadores, algunos están presentes en esta reunión, que trabajan en Córdoba, en nuestros institutos de formación. El tema no es porteñismo y provincianismo, el tema es centralismo y provincias. Entonces, asumo para otro momento un debate sobre las características de lo que debería ser un sistema educativo federal, pero no es malo plantearlo en este momento porque una de las grandes contribuciones sería que cada provincia desarrolle sistemas de apoyo al funcionamiento de las escuelas, que eso nos va a hacer crecer no solo por la cercanía. Y discúlpame, Mariano, sé que voy a cometer un error, pero digo algo. Bueno, en algún momento trabajé en Nación y se había elaborado un material pedagógico magnífico para los chicos, para la alfabetización inicial. A lo mejor lo digo y hay alguien presente que haya trabajado en ello. El material se llamaba Trengaña.
Y la verdad que era fabuloso, muy bien desarrollado. Y yo lo tenía que llevar a todas las escuelas del país, las que estaban en el programa, en el PIE, que eran las escuelas primarias más vulnerables. ¿Saben una cosa? En el resto de las provincias no hay trenes. No hay estación de trenes. No hay canillita con quien hablar en el tren. No hay guarda. No hay conductor de tren. No hay máquina que haga sonar su silbato y la comunidad se despierte. Estas son las cosas que hay que evitar. Una realidad bien intencionada, bien hecha, excelente. De pronto los chicos miraban en las provincias y ¿qué es lo que es un tren? Entonces, allí es donde hay que también marcar un sistema de contribución distinto. Yo nunca niego que lo que se haga a nivel central a veces nosotros lo necesitamos, pero es distinto la forma en que lo tenemos que traducir y llevar adelante en cada provincia. Esto para otro debate de argentinos por la educación que podría ser el federalismo educativo. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias, Axel. Nos queda la pregunta o el comentario de Cristina Taqui. ¿Estás por ahí? Hola, acá estoy, buenos días. Hola, Cristina, te pido que seas lo más precisa posible. Breve. Rapidito. Bueno, agradezco a Axel y su exposición. Creo que más que un modelo pedagógico es un modelo organizativo de los tiempos. Para mí, con toda esta discusión de la presencialidad y sin meternos en el federalismo y todo esto que va para otro tema, creo que no es ni magia, ni decreto, ni buena voluntad lo que va a lograr que se puedan abrir las escuelas. Para mí lo que hay que pedir y exigir es presupuesto, y es la base de todo, porque si no hay presupuesto para que las escuelas tengan y cumplan las condiciones. Yo conozco la ciudad de Buenos Aires, me he recorrido los 100 barrios porteños porque he sido profesora de práctica. Las escuelas que están en tribunales son de 2x2, no dan a pasillos, no hay patios, por ejemplo. Entonces, si no hay presupuesto para arreglar, acondicionar las escuelas, tomar maestros, que haya personal de limpieza. Fui vicerrectora de la Escuela Normal 1, que ocupa una manzana y teníamos 7 personas para limpiar. Entonces, si no hay presupuesto para esto, la presencialidad es una utopía. O sea, me parece que eso es lo que tenemos que poner la atención. Me parece que llorar sobre la leche derramada ya está. El año pasado escribíamos la obra al mismo tiempo que estábamos arriba del escenario. Y bueno, ya está, se pasó, pero ahora tenemos un año para planificar y creo particularmente que si uno valora el tiempo de planificación para que cada escuela, cada distrito, cada localidad pueda idear junto con su comunidad educativa y no a espaldas la mejor propuesta para sus alumnos, se necesita tiempo. No estoy de acuerdo, y lo digo así, que digamos, se abre el 17 de febrero, lunes y martes es carnaval, se abre el miércoles y los maestros empezaron ayer. Bueno, me parece que falta presupuesto, planificación, y en eso hay que poner la atención. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Walter y después Axel, si quieren hacer un pequeño cierre, que ya estamos sobre las 11:30. Aunque con mucho rating, ¿no? Porque pocos han abandonado, así que muy bien. Digo yo algo respecto a lo que decía recién Cristina. Todo esto lo vamos a hacer en la peor situación, que es con una economía devastada, con caída de recursos. Mi mención anterior al federalismo tenía que ver con eso. La verdad es que las provincias, que somos las responsables de los sistemas obligatorios, en general tenemos una situación fiscal difícil. Así que nosotros hemos tomado la decisión de asumir el desafío tratando de ser lo más eficientes posibles. Por eso hay que fijar prioridades. Las escuelas tienen que estar limpias, aireadas, con los elementos de aseo. Si alguien me dice, bueno, nosotros teníamos ya docentes para el caso de primaria, de los cuales podemos disponer, de una política anterior, en este caso nos va a beneficiar, aunque no podamos dar la jornada extendida. Y la planificación,
que no hemos hablado mucho, pero es lo que yo creo que nos va a dar mucho elemento durante el año 2021 para recoger evidencias, va a ser el desafío de lo pedagógico. Cómo va a funcionar una escuela en la bimodalidad, cómo hacemos la selección de contenidos para priorizarlos y profundizarlos, cómo apoyamos con las tutorías que proponía Axel a los chicos que están en situación más vulnerable. Me parece que estamos construyendo una escuela que va a ser nueva, pero lo vamos a hacer lamentablemente no en la mejor condición económica, sino en una de las peores que tenemos en los últimos años. Así que, pero nos parece que hay que hacer el intento y tenemos que ir hasta donde podamos con la presencialidad, con las condiciones existentes. Gracias, y buen día. Gracias, Walter. Axel, si querés cerrar. No, solamente, bueno, agradecer nuevamente a todos los participantes. Coincido totalmente con vos, Cristina, con la importancia del presupuesto, también con monitorear cada situación, cada realidad, porque también la visibilidad hace que las cosas sucedan muchas veces. Y destacar también, yo en algún momento mencioné que, bueno, que la escuela no es una caja cerrada donde si uno va pasa algo que da un resultado y si uno no va no pasa nada, y que en el medio está la política educativa y que, bueno, yo mencioné que también que lo admiro mucho a Walter y a todo lo que ha hecho su equipo en la provincia de Córdoba, porque vengo investigando en los últimos años sistemas subnacionales. Bueno, hemos hecho un trabajo muy grande donde Córdoba es una provincia muy destacada a nivel nacional y para todo nuestro estudio de América Latina. Y también, bueno, otro de los estudios que estoy haciendo con un equipo en la universidad es sobre lo que llamamos la gobernabilidad pedagógica, que es la capacidad de gestión de los ministerios de educación de lo que pasa en las aulas, de gestión, de regulación, de acompañamiento, de fortalecimiento, de desarrollo, ¿no? Estamos comparando 6 provincias, analizando la enorme diversidad de capacidades de gestión que tienen las provincias y que este es un momento también para desarrollar esas capacidades. Por ejemplo, hoy extrañamos más que nunca la falta de tradición curricular que tiene la Argentina, de equipos que sepan diseño curricular, que trabajen con las escuelas, que sepan mucho de escuelas, que hayan, porque hoy necesitamos buenos materiales que lleguen a las escuelas, que lleguen a los alumnos, que sean trabajados también por las escuelas, y eso va a hacer una diferencia en los aprendizajes. No es lo mismo si un docente tiene que inventar todo de cero, que si tiene un buen acopio de material previamente trabajado por otros docentes de su propia realidad, como tiene la provincia de Córdoba, que tiene un instituto que desarrolla material educativo de alta calidad. Eso en esta condición va a ser una gran diferencia para quienes no lo tengan. Entonces, apostar mucho al desarrollo de capacidades, a que los ministerios de educación tengan continuidad, buenos equipos, meritocracia para llegar a los cargos, que sean lugares de prestigio. Y bueno, también eso espero que sirva a la pandemia para empujar hacia ese lado. Muchas gracias, Walter. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecerle particularmente a Walter por la predisposición en medio de este lío. Walter es nuestro héroe en este lío, así que vamos ahí. Muy interesante la noticia que nos das de que el presidente va a presidir o va a participar de la reunión del Consejo Federal de Educación. No sé si alguna otra vez ocurrió, pero me parece que es una buena señal planteando la vuelta a la presencialidad. Me parece que hay una idea de consenso que ojalá tenga realmente volumen político después, ¿no? Y muchas gracias a Axel. Lo invitamos porque no es normal o no es usual, más que no es normal, no es usual que alguien proponga por la suya una idea en nuestro país. Lo hizo por fuera de la institución, lo hizo en sus redes sociales, llamó al debate, así que me parece que es algo muy importante, digamos, que alguien con honradez intelectual y con ganas de mejorar, y por ahí podremos estar más de acuerdo en algunas cosas que en otras. Bueno, con Axel tenemos algunos desacuerdos históricos en muchas cosas, bueno, eso no importa. Creo que como dijo Claudia en algún momento, en Argentinos por la Educación no hay grieta, y eso es muy importante, y es muy importante valorar el trabajo de Axel en este sentido, de que él es un referente de esta organización, y me parece que exponer sus ideas en un papel, bueno, en unos bytes, y hacerlo por la de él, con absoluta honestidad intelectual, me parece que es algo que
le queríamos dar también este lugar no solo por su calidad académica y técnica, sino también por esa patriada que me parece que fue una muy buena idea, muy valiente y muy honesta. Así que gracias también por eso, Axel, al resto, a todos los demás, muchísimas gracias por participar. Fuimos un montón, somos un montón. Está bueno, ojalá tener más tiempo para que más puedan participar. Y aquellos que quieran sugerir temas para estos diálogos, para estos consensos, por favor que nos escriban con sugerencias para que podamos, en la medida de lo posible, llevarlos adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Nos vemos. Muchas gracias, Mariano.